Muy bien, bien. Bueno, antes que nada, buenas noches, chicos. Vamos a terminar lo que tenía pendiente de última clase, hablando sobre lo que es hipertensión pulmonar. ¿Ya? Les mencionaba yo en la anterior sesión que la hipertensión pulmonar, pues, es una situación muy parecida a la hipertensión arterial, solamente que habla de un compromiso un poco más localizado, un compromiso no sistémico, y que habla fundamentalmente del aumento de las presiones intravasculares a nivel del lecho vascular pulmonar específicamente. ¿Ya? Esta hipertensión pulmonar puede estar ocasionada ya sea por factores netamente pulmonares, por patología netamente respiratoria, y también puede estar ocasionada por patología que tiene que estar relacionada al aspecto cardiovascular. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos nosotros de los agentes causales, hablamos de la etiología que va a manifestar la hipertensión pulmonar. A ver, entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, lo que les decía, vamos a hablar de situaciones que pueden ser originadas principalmente en el centro respiratorio, y también situaciones que tienen que ser ocasionadas en otras partes del sistema. ¿Ya? Entonces, hablamos de una hipertensión pulmonar, ya sea primaria. Primaria significa que está relacionada a patología respiratoria específicamente, o también llamada idiopática, ¿no? Las cuales pueden ser constituidas por las causas que ustedes están manifestando, están pudiendo ver en la pantalla. Mientras que la hipertensión pulmonar secundaria, ¿por qué se llama secundaria? Porque eh, va a ser aquel tipo de hipertensión pulmonar que va a estar ocasionada, ¿ya?, por factores externos al lecho vascular pulmonar. Pueden ser, como están acá, patologías respiratorias, infecciosas o estructurales, pero fundamentalmente patologías cardíacas. Entonces, eso a lo que se refiere, son los principales agentes causales de la uh, hipertensión pulmonar. Listo. Bueno, cuando nosotros hablamos de clasificación de hipertensión pulmonar, hablamos sobre distintas formas de poder nosotros entender cómo es que se manifiesta la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos entonces, en lo que es clasificación, vamos a encontrar muchas formas de clasificar la hipertensión pulmonar. ¿Ya? La NIJA nos va a permitir clasificarlas de una manera bastante similar a lo que teníamos nosotros conocido como clasificación para la disnea, ¿no es cierto?, por parte del NIJA, pero tenemos que darle siempre el enfoque funcional. O sea, la NIJA nos va a permitir clasificar la hipertensión arterial pulmonar, pero desde el punto de vista funcional del paciente. Eso significa hasta qué punto el paciente es funcional. Dependiendo de eso, nosotros lo estaríamos en una o en otra clase de disnea, ¿ok? Pero, en realidad, la principal forma de nosotros clasificar la hipertensión pulmonar es esta que tenemos acá. Hablamos de una hipertensión pulmonar que tiene 5 formas de ser clasificada. La primera, es la hipertensión arterial pulmonar, con todas las indicaciones o con todas las consideraciones que se debe tener en cuenta. Hablamos de una hipertensión arterial específicamente del lecho vascular pulmonar. Esto es una patología hipertensiva propia del lecho arterial pulmonar. ¿Ok? La segunda clase de hipertensión pulmonar es aquella que esté ocasionada por alguna patología a nivel del ventrículo izquierdo. Esa patología del ventrículo izquierdo
la que condiciona la hipertensión pulmonar. Clasificación 2. Clasificación 3, aquella hipertensión pulmonar que está ocasionada por enfermedades respiratorias de diversa índole, ¿ya? Las cuales condicionan la presencia de hipoxia. ¿Ok? La cuarta clasificación, o la clase 4 de hipertensión pulmonar, es aquel debida a procesos obstructivos de la arteria pulmonar o de las arterias pulmonares. Muy diferente la causalidad o el factor etiológico, muy diferente el de la clase 4 con el de la clase 1. ¿Sí? En la clase 1 nosotros no hablamos de ningún tipo de trastorno obstructivo de las arterias pulmonares. En cambio, en la clasificación 4 sí. La clase 4 está específicamente relacionada a obstrucción de las arterias pulmonares. Y la clase 5 es aquella que es multifactorial, ¿no? Que escapa a la clasificación en las anteriores, escapa a cualquier factor causal de las anteriores clasificaciones y considera pues otro tipo de patologías que pueden estar relacionadas a este cuadro hipertensivo arterial. Patologías hematológicas, patologías sistémicas o inmunes, puede haber defectos de almacenamiento, incluso cuadros inflamatorios como la mediastinitis, cuadros de falla renal, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esa situación. ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que entender desde el punto de vista epidemiológico? Fundamentalmente debemos tomar en cuenta que el factor idiopático, ¿ya? El factor causal desconocido es el más frecuente de la hipertensión pulmonar, ¿ya? No podemos atribuirlo a patologías respiratorias netamente, no podemos atribuirlo a patologías cardíacas específicamente. Las más frecuentes son las causas idiopáticas, alrededor del 60 a 75%, ¿ya? Cuando ya hay problema cardiológico, como en la falla cardíaca, ¿ya? Esto se presenta generalmente en pacientes adultos mayores. Es la población que más se afecta. Ahora, hay que tomar en cuenta que va de la mano el hecho de que la hipertensión pulmonar, cuando el paciente padece de falla cardíaca, va a empeorar el paciente desde el punto de vista funcional, dependiendo de la progresión que tenga la enfermedad. A mayor avance de la enfermedad hipertensiva pulmonar y en un paciente que presenta falla cardíaca, si yo no manejo la falla cardíaca, el grado de hipertensión pulmonar va a estar empeorando paulatinamente y esto va a disminuir la capacidad funcional del paciente. Hay que tomar en cuenta que hay patologías cardíacas, ¿ya? Específicamente disfunciones a nivel de ventrículo izquierdo de tipo sistólico, que cuando estas son muy graves pueden llegar a presentar hipertensión pulmonar más o menos hasta un 60%, mientras que la patología diastólica puede llegar a producir la hipertensión pulmonar hasta un 70% de los casos. También nosotros debemos notar que la hipertensión pulmonar se puede presentar en pacientes que sean valvulópatas, fundamentalmente en patología mitral que sea grave, más o menos en alrededor del 65% cuando se presenta grados de estenosis a nivel aórtico. Muy bien. ¿Cuál es la característica del cuadro clínico? ¿Por qué se va a caracterizar el cuadro clínico del paciente? Fundamentalmente, vamos a evidenciar un segundo ruido pulmonar reforzado, ¿ya? El segundo ruido va a tener un componente pulmonar, el cual va a estar reforzado, va a ser mucho más marcado, mucho más evidente. Hablamos de la evidencia de galope o un cuarto ruido derecho, más o menos evidenciable, no siempre se puede encontrar
pero cuando se encuentra es casi característico de la hipertensión pulmonar, vamos a encontrar elevación a nivel de las presiones venosas, ¿ya? Podemos encontrar un soplo de Graham-Still, el cual tampoco es patognomónico, no es algo que sea específico, pero lo que sí vamos a encontrar signos de falla cardíaca derecha. Y es que es rápidamente comprensible eso, puesto que nosotros ya debemos entender que la patología en el lecho vascular pulmonar, a la primera estructura que afecta de forma retrógrada, va a ser el ventrículo derecho y por ende al corazón derecho. ¿Ok? Entonces, más o menos con qué molestias puede venir el paciente o qué podemos encontrar nosotros en el paciente: disnea de esfuerzo, un dolor que parecería ser un tipo anginoso, puede venir con eventos de síncope, el paciente va a estar asténico porque va a estar en estado de hipoxia permanente, va a haber edema periférico, por lo mismo que va a ser compatible con hallazgos de falla cardíaca derecha. Podemos encontrar el fenómeno de Raynaud y obviamente signos de falla cardíaca derecha, como dijimos hace un momento. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay que entender que la forma fisiopatológica característica es la hipertensión pulmonar primaria, la hipertensión pulmonar que no tiene condicionantes a nivel de otras patologías, ¿ya? En la cual van a ver la adición de dos situaciones fundamentales: predisposición genética, todo lo que englobe factor genético condicionante en el paciente, antecedentes familiares, etcétera, etcétera, y la presencia de factores de riesgo, ¿ya? Como la presencia de infecciones por VIH, hipoxia, estados protrombóticos, procesos inflamatorios, ¿ya? La suma de estos factores, la suma de ambos factores, lo que va a producir inicialmente es daño vascular. Y una vez más les repito, todo el estado hipertensivo, ya sea arterial o sea pulmonar, inicia siempre con un proceso de daño o disfunción endotelial. Y esta no es la excepción. Va a haber proliferación y disfunción endotelial. Esta injuria, este daño a nivel del endotelio vascular, va a condicionar tres situaciones importantes. Primero, la activación de un proceso inflamatorio. Toda la cascada inflamatoria se va a activar junto con la activación plaquetaria, ¿ya? Con aumento de citoquinas, elevación de los niveles de serotoninas, los factores de crecimiento, proteínas de la vasoactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, vamos a encontrar también una falta de control, una falta de balance o un desbalance, se puede llamar, de lo que es sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. ¿Y cómo se va a dar esto? Vamos a encontrar un aumento de los vasoconstrictores, como la endotelina, los tromboxanos, la serotonina, y vamos a disminuir la cantidad o la concentración en vasodilatadores como el soritol, la prostacyclina, el péptido de vasoactivo, etc. Y por último, como último evento fisiopatológico de este daño endotelial, vamos a encontrar la hipertrofia a nivel del músculo liso vascular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes fisiopatológicos de estas tres manifestaciones? La presencia de estados protrombóticos y también por los procesos inflamatorios. Va a haber vasoconstricción y proliferación endotelial. Y por último, remodelado vascular pulmonar. ¿Ya? Este remodelado vascular va a ser lo que va a condicionar la presencia del estado hipertensivo permanente. Muy bien. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo yo llego a diagnosticar a mi paciente? Tenemos formas de hacer diagnóstico, pero nosotros debemos ser ordenados al momento de plantearnos estas posibilidades diagnósticas como plan de trabajo. Primero, debemos entender que debemos haber previamente redactado una buena historia clínica, habiendo hecho una valoración adecuada de lo que son los síntomas y los signos y haciendo un adecuado screening de los hallazgos incidentales que se puedan dar. Segundo,
Si yo estoy hablando de una posibilidad de un estado hipertensivo pulmonar, debo sospechar que hay patología cardíaca derecha que ya puede estarse manifestando. Entonces, para eso debo pedir primero un electrocardiograma. Luego, si estoy pensando en un estado hipertensivo pulmonar, debo evidenciar alteración a nivel de la vasculatura. Para eso me va a servir la radiografía de tórax. Y para determinar cuál es el grado de daño a nivel del corazón derecho, mi ecocardiograma como segundo paso. Tercer paso, todo lo que tenga que ver con laboratorio, análisis tiroideos, pruebas respiratorias, un encefalograma para ver el cociente de ventilación perfusión, imágenes como la angioTAC, la tomografía o la angiografía pulmonar, etc. Y por último, determinar la presencia de algún proceso infeccioso que se puede estar dando, como infecciones virales, la presencia de cuadros autoinmunes, para ver el estudio como autoanticuerpos, ecografías abdominales, pruebas de esfuerzo también, como las pruebas de caminata, eh, procesos o estudios hemodinámicos basados fundamentalmente en la realización de cateterismo cardíaco también, etcétera, etcétera. Entonces, debemos seguir ese orden. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a utilizar va a ser nuestra radiografía de tórax, ¿ya? En la cual nosotros vamos a encontrar hallazgos de hipertensión pulmonar que básicamente van a condicionar, por ejemplo, un refuerzo para iliar. Nosotros debemos buscar en nuestro paciente refuerzo a nivel de los ilios pulmonares, por donde ingresan los vasos sanguíneos a los pulmones. Debemos encontrar una imagen mucho más resaltada de estos vasos a este nivel, por eso se llama refuerzo para iliar. Luego debemos encontrar en la silueta cardíaca alguna alteración que esté relacionada a la arteria pulmonar. Nosotros ya debemos entender que la silueta del lado izquierdo, perdón, la silueta cardíaca del lado izquierdo comienza la parte superior con el botón aórtico, y por debajo de este vendría una pequeña concavidad que correspondería al cono de la pulmonar, pero en caso de hipertensión pulmonar, este cono se encuentra abovedado, se encuentra como una joroba acá, que el grado de abovedamiento que se vaya a presentar tiene que hacer una relación directa con el grado de hipertensión pulmonar que presenta el paciente. Y añadido a eso, también, como ustedes pueden ver en la imagen, la presencia de aumento en la vasculatura evidente en campos pulmonares, pero de orientación cefálica. Me refiero al tercio superior de ambos campos pulmonares. Hay vasos, hay tractos vasculares que se pueden evidenciar, y eso pues no debería ser, porque lo normal es que la vasculatura pulmonar se puede evidenciar por lo menos en los tercios inferiores, de repente en la mitad inferior, pero no debería haber tan marcada la vasculatura pulmonar a nivel de los tercios superiores. Entonces, tomar en cuenta esa situación. Listo, entonces, otra cosa que tenemos que nos ayuda a determinar la presencia de hipertensión pulmonar a nivel ya también del trazado electrocardiográfico es la presencia de ondas P, ¿ya? Por ejemplo, en la derivación 2, que sea más alta y más ancha de lo normal. Entonces, analicemos esto. O sea, las ondas P hemos dicho nosotros que dependen mucho de lo que es la función eléctrica de las aurículas, tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. Habíamos mencionado nosotros que el primer componente de la onda P corresponde a la aurícula derecha, mientras que el segundo componente corresponde a la aurícula izquierda. Entonces, si nosotros vamos a encontrar un corazón derecho, un ventrículo derecho, ya que está sobrecargado de volumen, que está con un daño ya final, que es la cardiopatía dilatada, nosotros debemos encontrar en la aurícula derecha un músculo, miocardio o pared muscular que está haciendo un esfuerzo importante
para vencer esa resistencia inicial que se está dando a nivel del ventrículo derecho. Entonces, al haber mayor esfuerzo, va a haber hipertrofia muscular. Y al haber hipertrofia muscular en esa pared de la aurícula derecha, ¿qué hemos dicho cuando hemos hablado en la clase? Cuando hay aumento, hay una hipertrofia a nivel auricular del lado derecho, la onda P se hace más alta. Es por eso que se dibuja, se ve en el gráfico que la onda P es más alta, porque hay mayor intensidad de carga para despolarizar esa aurícula derecha. Muy bien, eso por parte de las estribaciones de los miembros. Vamos a hablar también otra vez de la onda P, que también se torna ancha en algunas estribaciones de los miembros, pero también se puede evidenciar esto en las precordiales, de B3 a B6, que se tornan picudas, ¿no es cierto? Podemos encontrar una onda P bifásica con este inicio picudo positivo, más o menos mayor a 1.5 milímetros, y un componente final negativo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo en la derivación V1. ¿Ya? Esta parte del gráfico que parecería aparentemente impresiona un complejo QRS no es un complejo QRS, sino se llama onda P bifásica. ¿Y por qué bifásica? Porque tiene tanto componente positivo, que está por encima de la línea base del trazado del EKG, tanto como componente negativo, el cual se encuentra por debajo del trazado de la línea de EKG. A eso se llama onda P bifásica. Y esa es una característica importante que yo debo buscar en mi paciente cuando presenta hipertensión pulmonar. Vamos a encontrar también estados hipertróficos del ventrículo derecho como parte de la modificación. Y acá podemos encontrar también, no es mandatorio, pero se podría dar el patrón S1Q3T3 o un bloqueo de rama derecha. ¿Qué significa S1Q3T3? Vamos a ver. S1 significa presencia de ondas S incrementadas en su intensidad en derivación 1. Tenemos las ondas S, ¿no es cierto? Que son un poquito más profundas de lo normal. El componente S del complejo QRS en derivación 1. Vamos a encontrar, hay onda Q en la derivación 3. En esta, al menos en esta figura, no se está evidenciando la onda Q. Y tenemos onda T negativa en T3, tampoco se está evidenciando acá. Pero lo que sí, de repente, el bloqueo de rama derecha se podría estar condicionando por el ensanchamiento del complejo QRS. Como les digo, puede, como no puede darse la presencia de este patrón S1Q3T3. Cuando nosotros ya hacemos un estudio ecocardiográfico, vamos a darnos cuenta cuáles son las alteraciones que se van a dar. Entonces, en una hipertensión pulmonar, hemos dicho que va a haber varios cambios a nivel estructural en el ventrículo derecho que van a ir, por desgracia, en perjuicio del ventrículo izquierdo. Entonces, este ventrículo derecho va a empezar a hipertrofiarse. El hecho de hipertrofiarse hace que se desplace el septo hacia el ventrículo izquierdo, disminuyendo la capacidad de diástole del ventrículo izquierdo y condicionando ya un inicio de falla también en el corazón izquierdo. Como ustedes pueden ver, el ventrículo derecho en ambas imágenes está mucho más grande, es una cavidad mucho más amplia que la del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y el septo está desplazado hacia la izquierda, comprimiendo el ventrículo izquierdo y quitándole la posibilidad de recibir de la aurícula izquierda un volumen de sangre adecuado. Esa es la gran condicionante fisiopatológica y estructural de por qué el daño que se origina a nivel del corazón derecho, ocasionado por esta hipertensión pulmonar, tiene repercusiones a nivel del corazón izquierdo, haciendo en el tiempo la presencia de una hipertensión, de una falla cardíaca que es global, ya no solamente del lado derecho. Y como un flujo que nosotros vayamos a tomar en cuenta para lo que es el diagnóstico de hipertensión pulmonar, la primera opción que nosotros tenemos para determinar si nuestra sospecha es adecuada o inadecuada sobre la presencia de este cuadro de hipertensión pulmonar
es un ecocardiograma. ¿Ya? Si nosotros encontramos hallazgos compatibles con estados hipertensivos pulmonares, básicamente tendríamos que buscar falla cardíaca del labio izquierdo que explique la hipertensión pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué del labio izquierdo? Porque el estado de hipertensión pulmonar vamos a estarlo atribuyendo a una falla cardíaca de este lado por, de repente, hipertrofias auriculares izquierdas o cardiopatías dilatadas. Entonces, si nosotros encontramos patología del corazón izquierdo que justifique la hipertensión pulmonar, hablamos de una hipertensión pulmonar debido a cardiopatía izquierda. Y eso, recuerden la clasificación, es la clasificación de la hipertensión pulmonar tipo 2. Si yo no encuentro falla cardíaca del lado izquierdo que justifique la hipertensión pulmonar, debo entonces complementar mis estudios con un test de función pulmonar, polisonografías, gammagrafías, estudiar estados infecciosos virales como la ELISA para el VIH, pruebas de función hepática, etcétera, etcétera, todo lo que me condicione la presencia de la posibilidad de otro cuadro hipertensivo. Y al no encontrar de repente alguna causa subyacente para la hipertensión pulmonar, podemos hablar de una hipertensión arterial idiopática, ¿ya? Si es que no se encuentra otro factor. Y para hacer la evaluación en sí, si yo ya estoy sospechando de una hipertensión arterial pulmonar o una hipertensión idiopática, tengo que hacer la evaluación mediante cateterismo. Regresemos al inicio de nuestro flujo. Si nosotros al realizar nuestro ecocardiograma no encontramos signos sugerentes de hipertensión pulmonar, entonces hay una baja sospecha de esto. ¿Sí? Hay una baja sospecha. Si todavía hay algunas dudas para la resolución del diagnóstico, podemos utilizar diagnósticos diferenciales. Significa patologías que sean muy parecidas o que presenten un cuadro parecido a un estado hipertensivo pulmonar. Y si definitivamente no voy a tener mayor patología en la cual sospechar, voy a volver a revisar mi diagnóstico una vez más y ampliaré mis estudios utilizando otro ecocardiograma un poco más específico, de repente un transesofágico y la realización de cateterismo cardíaco. Entonces, en resumidas cuentas, para determinar si mi paciente presenta estados hipertensivos pulmonares, debo sospechar, debo primero entender o debo diferenciar si esta hipertensión pulmonar que está presentando mi paciente es una hipertensión tipo 1, o sea, una hipertensión arterial pulmonar, o es una hipertensión de otra clase, ya sea 2, 3, 4 o 5, que esté relacionada a otro tipo de patologías. Si mi hipertensión pulmonar tengo fuertes sospechas de que es del tipo 1 o una clase 1, ¿ya? El cateterismo cardíaco viene a ser el gol estándar para determinar fehacientemente este diagnóstico. Pero si yo tengo todavía un cuadro clínico compatible, un estudio ecocardiográfico que no es concluyente, pero todavía tengo la sospecha, debo volver a hacer un ecocardiograma, pero la necesidad de un cateterismo cardíaco derecho también se evidencia en ese caso. Por ende, el gol estándar para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es el cateterismo cardíaco derecho. ¿Ok? Cateterismo cardíaco derecho. Espero que esté claro, espero que se entienda. Muy bien. A ver. Listo. Esto es lo que quedaba pendiente, chicos, de la anterior clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengamos sobre el tema. A ver.